Dentro de las sombras, Akane caminaba al lado de las espíritus. Aunque su rostro seguía reflejando confusión, el peso de la verdad estaba a punto de caer sobre ella. Akane había sido llevada a un lugar apartado, una base subterránea oculta en las profundidades de la ciudad, un lugar que incluso Shido desconocía. Aquí, en este oscuro refugio, se encontraba la figura que había estado manipulando los hilos desde las sombras. Phantom. Phantom, en su forma etérea, era una presencia que dominaba la habitación. Su energía era densa, pesada, casi palpable. Akane, a pesar de la confusión, sintió un extraño tira y afloja en su interior. Algo dentro de ella comenzaba a despertar. Bienvenida, Akane, la voz de Phantom resonó en la sala, grave y penetrante. Finalmente, es hora de que recuerdes quién eres. Akane intentó hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Era como si una fuerza invisible estuviera oprimiéndola, impidiéndole moverse o pensar claramente. Phantom se acercó, y su energía comenzó a envolver a Akane, con suavidad, pero con una intensidad que hizo que su cuerpo se tensara de dolor. Todo está claro, Akane. Eres parte de mí. Fuiste creada como un fragmento de poder, un pedazo de lo que soy. Tu tarea ha sido siempre la misma. Desestabilizar y desatar el caos, absorber la energía espiritual de Shido y de las espíritus, para que todo vuelva a ser mío. El dolor creció. Akane gritó, pero nadie la escuchó. La energía de Phantom se adueñaba de su mente y de su cuerpo, y en cada chispazo de energía que pasaba por ella, recuerdos fragmentados comenzaron a caer como piezas de un rompecabezas. Recuerdos de un pasado distante. El primer encuentro con Shido. El instante en el que él intentó sellarla, y la transferencia de energía que lo debilitó. No, esto no está bien, pensó Akane, pero no podía resistirse. Sí, todo lo que has hecho ha sido parte de tu propósito. No tienes libertad. No la has tenido nunca, susurró Phantom, mientras su energía rodeaba a Akane con más fuerza. Ahora, recuerda quién eres y lo que debes hacer. Las visiones se intensificaron, la energía de Phantom invadió por completo su ser. Akane comenzó a ver imágenes, recuerdos de otros espíritus, luchas que no entendía pero que ahora sentía como suyas. El poder de Shido, su habilidad para sellar espíritus, la derrota de cada uno de los enemigos que había enfrentado, todo eso ahora pasaba a través de ella. Los fragmentos de recuerdos se unieron, y con un grito ahogado, Akane finalmente entendió. El dolor cesó de repente. Akane, ahora completamente consciente de su rol, se levantó lentamente. El vacío en su interior había desaparecido, reemplazado por una fría determinación. Sabía lo que debía hacer, aunque no quería. Phantom lo había decidido por ella. Vas a terminar lo que comenzaste, dijo Phantom, una sonrisa fría de satisfacción en su voz. Akane se giró hacia los espíritus, que la miraban con cierta preocupación y desconfianza. En su mente, Akane sentía una lucha interna. Parte de ella aún dudaba, pero el peso de la verdad y la lealtad a Phantom la mantenían firme. Debemos llevar a cabo el plan, dijo, con una voz que parecía vacía, como si no fuera la misma Akane que Shido había conocido. Shido debe ser destruido. Si no lo hacemos ahora, todo estará perdido. El aire gélido de la ciudad cortaba su rostro mientras el peso de su nuevo propósito la envolvía. Las calles de la ciudad parecían vacías, pero dentro de ella, un torbellino de emociones, conflictos y la recién restaurada conciencia de lo que realmente era la inundaban. Sabía que había algo más grande que ella misma controlándola. Phantom. Esa presencia etérea y poderosa, que la había utilizado como una pieza en su juego. Pero ahora, no podía ignorarlo más. Ella misma había comenzado a sentir cómo ese poder la transformaba, la consumía. Ya no era la misma Akane que había conocido a Shido. Ella era algo diferente, algo mucho más oscuro. Un resplandor brillante comenzó a emanar de su cuerpo. No era solo energía, no era solo poder. Era algo más, algo vasto y desconocido. La transformación comenzó lentamente. Su figura se alzó hacia el cielo, como si una fuerza invisible la empujara, y de pronto, su cuerpo se cubrió con una armadura resplandeciente, una que no había visto antes, una que parecía formada de pura energía y que brillaba con la intensidad de 1000 estrellas. La ciudad, tan acostumbrada al caos provocado por los espíritus, comenzó a temblar. Desde la distancia, Shido y los espíritus sentían algo en el aire. Toka miró al horizonte, su rostro tenso y serio. ¿Qué es eso? La vibración en el suelo y la energía que se desbordaba parecía provenir de algún lugar cercano, pero no podían identificar la fuente. Esto no es un espíritu común. Algo mucho más poderoso acaba de aparecer. Shido, que aún no comprendía todo lo que había sucedido, sintió una opresión en su pecho.
Su conexión con las espíritus, normalmente precisa, se distorsionó. Un sudor frío recorrió su espalda. Algo no estaba bien. Algo había cambiado. Akane no era consciente del alcance de sus acciones, ni de lo que acababa de desatar. En un instante de total rendición a la energía de Phantom, su cuerpo brilló con una intensidad cegadora. Fue un rayo de luz pura, como si el cielo mismo se partiera para liberar una energía antigua. La onda expansiva de su poder, lo que Akane llamaría más tarde luz divina, barrió todo a su paso. El resplandor iluminó la ciudad, no solo desde el centro, sino como si hubiera sido un estallido desde el núcleo mismo de su ser. La luz no solo destruyó edificios, sino que arrasó con las defensas de la ciudad, pulverizando el suelo, desintegrando todo a su alrededor. Todo lo que tocaba se desvaneció en un parpadeo, el suelo tembló violentamente, y el aire se calentó a medida que la onda de choque se propagaba, causando que incluso las espíritus más poderosas, como Toka y Kurumi, retrocedieran, incapaces de soportar la energía abrumadora. ¿Qué diablos es esto?, gritó Toka, mirando hacia el horizonte. No podía creer lo que estaba viendo. El poder de la luz divina era incontrolable. Shido intentó una vez más buscar su habilidad para sellar, pero no podía. No podía actuar sin la fuerza que una vez poseyó. La desesperación se apoderó de él mientras veía cómo la ciudad se desmoronaba ante ellos. Esto no es posible, murmuró Kurumi, sus ojos brillando de un rojo profundo, mientras evaluaba la situación. Esto no es un espíritu normal. No es como nosotros. Es Phantom, susurró Toka, entre dientes, observando la transformación de Akane. Ella es parte de eso, ella ha absorbido su poder. La batalla que se desató frente a la base de Ratatosk era más brutal de lo que nadie había anticipado. El sonido de explosiones y gritos resonaba por toda la zona, y las fuerzas de Ratatosk luchaban con todo lo que tenían para proteger a los civiles y mantener la seguridad de la ciudad. Mientras tanto, los soldados se retiraban a los refugios preparados, mientras los civiles corrían desesperados. Kotori, al mando de la situación, no podía permitirse perder el control. Aunque su habilidad principal no era ofensiva, en su forma de espíritu Fluctuating Light se activaba y comenzaba a canalizar energía espiritual que la envolvía en llamas de luz intensa, similar al fuego, pero mucho más devastador. Las llamas que se desprendían de ella eran como sol, ardientes y con un poder destructor tan potente que podían derretir cualquier obstáculo en su camino. Frente a ella, una de las espíritus enemigas, conocida por su increíble habilidad cuerpo a cuerpo, avanzaba implacable. Una guerrera feroz que tenía la capacidad de volverse intangible, lo que la hacía casi imposible de golpear. Cada vez que Kotori la atacaba con sus llamas, la espíritu desaparecía en una especie de niebla translúcida, esquivando los ataques con facilidad. Kotori no se dejó intimidar. Usó su habilidad para envolver su cuerpo en una capa de energía aún más concentrada. Las llamas se tornaron en azules y doradas, como si su propio poder estuviera resonando con un calor infinito. En cuanto la espíritu intentó lanzarse hacia ella, Kotori la detuvo con un barrido de energía que lanzó una onda de calor hacia su objetivo. El choque fue impresionante, pero la espíritu continuó atacando, mostrándose muy hábil en el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, el agotamiento comenzaba a pesar en Kotori. A pesar de su destreza en combate, sus habilidades estaban limitadas debido al estrés físico de su transformación. Fue entonces cuando la espíritu, de alguna manera, percibió algo, una llamada que resonó profundamente en su interior. Algo que la detuvo en seco, su mirada se desvió hacia el horizonte, como si escuchara una voz distante pero clara. No, no puedo, murmuró la espíritu, alejándose lentamente de Kotori, mientras sus ojos mostraban una mezcla de frustración y confusión. El poder que la había impulsado a atacar la base de Ratatosk parecía disolverse como la niebla. Aprovechando ese momento, Kotori se preparó para un último ataque, pero antes de que pudiera concentrarse, la espíritu desapareció por completo, desvaneciéndose en el aire. ¿Qué? Kotori murmuró para sí misma, perpleja, sin poder comprender lo que acababa de suceder. La llamada había sido tan poderosa que incluso la espíritu, tan feroz y obstinada como era, no pudo resistirse. Sin perder tiempo, Kotori sabía que debía reunirse con Shido. Al llegar a su destino, rápidamente cayó al suelo respirando agitada. Shido estaba en el centro, con las otras espíritus alrededor, todos mostrando signos de incertidumbre. Shido, al ver a Kotori, le hizo un gesto para acercarse, pero la atmósfera en la sala era densa. «Kotori, ¿qué sucedió? ¿Qué fue eso?», preguntó, con un tono que indicaba tanto frustración como preocupación. «Algo está pasando, los espíritus no se están comportando como deberían».
Kotori respondió, con la voz grave, como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de suceder. No fue solo un ataque. Algo las está controlando, no es solo por sus propios deseos, hay una fuerza mayor que está empujando los eventos. Shido, aún sintiendo las secuelas del agotamiento y la duda, se adelantó para hablar. Debemos hacer algo. No podemos quedarnos aquí sin hacer nada mientras la ciudad está destruida. Pero en lugar de apoyo, las miradas de las espíritus eran frías y, en su mayoría, desconfiadas. Toka, que siempre había sido su defensora y aliada más cercana, no pudo evitar un suspiro. Shido, ¿qué podemos hacer ahora? Ya no tienes tus poderes. Su tono, aunque suave, estaba impregnado con preocupación. Origami, que siempre había mantenido una postura crítica hacia Shido, añadió con desdén, es cierto. Sin tu habilidad para sellar espíritus, no podemos confiar en que hagas mucho. No tenemos tiempo para dudas ni errores. El silencio llenó la sala, y Shido se quedó allí, sin palabras. Cada comentario le golpeaba más fuerte que el anterior, y lo peor era que sabía que tenían razón. Desde que perdió sus poderes, el papel que jugaba en la lucha se había vuelto mucho menos claro. Su habilidad para conectar con las espíritus, para hacerlas confiar en él, se había vuelto casi irrelevante en la crisis actual. Yoshino, con su habitual timidez, habló con una voz suave pero llena de incertidumbre. Shido, ¿qué vamos a hacer ahora? Shido cerró los ojos por un momento, dejando que el peso de la situación lo aplastara. No lo sé, murmuró para sí mismo. Tal vez no sea mi poder lo que me hace útil, tal vez siempre fue mi capacidad para conectarme con ustedes. Miku, que estaba en el borde de la sala, cruzó los brazos con una expresión seria. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué tan importante es nuestra conexión si no puedes hacer nada más? Tu poder, y tu habilidad para interactuar con nosotras siempre fueron tu punto fuerte. Pero ¿y ahora? ¿Qué pasa cuando ya no tienes eso? La realidad de la situación le golpeó con fuerza. Sin sus habilidades, ¿qué le quedaba? Durante todo el tiempo, había confiado en que su capacidad para comunicarse, para llegar a los espíritus, era lo que lo hacía especial. Shido se sentía inútil. A pesar de sus esfuerzos por calmar a los espíritus y darles esperanza, las palabras no eran suficientes para salvarlos esta vez. Kurumi, que había permanecido en silencio hasta ahora, dio un paso al frente con su habitual sonrisa traviesa. Te has olvidado de algo importante, Shido. Todos se giraron hacia ella. Tu habilidad nunca estuvo solo en los poderes. Aún puedes salvarnos. Aún puedes conectar con nosotras. Sus palabras, aunque parecían simples, tenían un peso profundo. Pero esa conexión no se trata solo de habilidades o de poderes. Es sobre la confianza que tienes en nosotras, y en ti mismo. Las palabras de Kurumi resonaron en el aire como un eco, tocando el corazón de todos los presentes. Shido se quedó quieto por un momento, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. «Confiar en mí mismo», murmuró. «¿Eso es lo que me queda?». De repente, la sala se llenó de una sensación extraña. Kotori, que había estado observando todo en silencio, finalmente habló. «Lo que necesitamos ahora no es magia ni poderes. Necesitamos unirnos. No importa si tienes tus habilidades o no. Tú siempre fuiste el centro de todo esto, Shido. Y lo que está por venir no es solo cuestión de poder. Es cuestión de cómo nos enfrentamos a ello juntos». Shido, sin sus poderes, ya no era solo el líder con habilidades especiales. Ahora, su verdadera prueba sería cómo las guiaría, cómo haría que todas confiaran en su capacidad para protegerlas, no con magia, sino con su voluntad. Toka, viendo el conflicto interno de Shido, suspiró. Lo sé, siempre fue nuestra conexión lo que nos hizo fuertes. Si confías en nosotros, confiaremos en ti. Lo haremos, juntos. Shidon asintió lentamente. Lo que sea que venga, lo enfrentaremos todos juntos. No dejaré que ninguna de ustedes se pierda. Fue en ese preciso momento cuando una voz interrumpió el tenso silencio. La Kurumi de siempre, traviesa y enigmática, pero con una expresión ligeramente más seria que de costumbre, se giró hacia uno de sus clones que había entrado en la sala. ¿Por qué no hacen el ritual?, preguntó el clon, su tono de voz inexpresivo, pero con una claridad fría como el acero. Las palabras resonaron en la sala como una bomba lanzada en medio de una tormenta. El ritual. Esa palabra había estado presente en muchas conversaciones entre las espíritus, pero jamás había sido considerada una opción real. Las demás espíritus reaccionaron al instante. Toka, normalmente confiada, mostró una leve incomodidad al oírlo. Kurumi, ¿estás pensando realmente en eso?
La duda en su voz era clara. Miku, que había estado apartada en silencio, también reaccionó, con los ojos entrecerrados, como si estuviera sopesando las palabras del clon. No es algo de lo que deberíamos hablar tan a la ligera, ¿verdad? La tensión creció en la sala. Cada una de las espíritus había enfrentado sus propios dilemas con respecto a Shido y sus poderes, pero el ritual era un tema tabú, uno de esos caminos peligrosos que, aunque prometían mucho, siempre venían con un precio. Nadie estaba realmente preparado para las consecuencias de utilizarlo. Sin embargo, Kurumi, que había escuchado la sugerencia, no mostró más que una ligera sonrisa irónica, pero sus ojos destilaban una peligrosa calma. ¿Qué has dicho? La voz de Kurumi se volvió fría, más autoritaria de lo que nadie esperaba. No hables sobre eso. Y tú, calla. El clon se quedó inmóvil, reconociendo la autoridad de Kurumi, pero sin comprender completamente el porqué de su reacción. Sin embargo, las palabras habían calado hondo en las demás espíritus. El ritual era una opción. Pero no era una opción sencilla, y mucho menos segura. No es algo de lo que debamos hablar ahora, continuó Kurumi, sus ojos brillando con una luz, que era tanto cautelosa como autoritaria. El ritual tiene consecuencias que ni yo misma puedo controlar. No debemos actuar a la ligera. Además, se detuvo un momento, mirando a Shido, como si pensara profundamente en lo que iba a decir a continuación. Shido no es un objeto que podamos usar y descartar cuando nos convenga. Es mucho más que eso. El silencio en la sala se hizo más pesado, y las palabras de Kurumi calaron hondo. A pesar de su aparente indiferencia, en su interior, la situación la estaba afectando más de lo que ella misma quería admitir. Shido no era solo el objeto de su deseo, ni un simple medio para obtener lo que quería. Había algo más, algo que ella había comenzado a comprender después de todo lo vivido juntos. Shido, quien había estado en silencio observando todo el intercambio, finalmente habló. Su voz era suave, pero en ella había una determinación que incluso él mismo no sabía que tenía. Lo que sea que hagamos, lo haremos juntos. No quiero que ninguno de ustedes sufra por mis errores. Si este ritual, si va a poner a alguno de ustedes en peligro, entonces no lo hagamos. No quiero que ninguna de ustedes se vea arrastrada a algo tan oscuro.